Han despedido al teniente coronel Alexander Vindman, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional que testificó contra el presidente en las audiencias de destitución. Jim, el presidente está furioso con Vindman desde que testificó. Me viste por última vez aquí, jurando decir la verdad sobre un presidente que rompió la suya. Mi familia vino a América huyendo de la tiranía, y no me iba a doblegar ante un tirano en potencia. Este presidente desató terror y represalias contra mí y mi familia, sino contra todos nosotros. Hoy el país está en caos. Matones atacando a ciudadanos, aranceles que suben los precios, las primas de salud por las nubes, y los dueños de casas en Florida están siendo totalmente perjudicados porque Ashley Moody se rindió ante las grandes aseguradoras. Pusieron a Moody en el Senado para votar por Trump y los ricos. Ella es su senadora, no la de Florida. Soy Alex Vindman y busco ser su voz en el Senado. Serví 21 años en el ejército, fui herido en Irak, serví a presidentes de ambos lados y vi la corrupción en Washington. Se negoció más de $1 millón en acciones de Moody el año pasado, mientras ella tenía acceso a información confidencial que solo el Congreso obtiene. Eso debe ser ilegal. Eliminaron la ayuda por desastres para quienes reconstruyen. ¿Pero le parece bien un rescate de $40,000 millones para Argentina? ¿Dónde está el rescate para las familias de Florida? Di un paso al frente como soldado. Me planté cuando alguien tenía que decir que nadie está por encima de la ley. Les pido que me apoyen ahora para controlar a Donald Trump y a los políticos corruptos que creen que sus impuestos son su hucha personal. Los ricos y los intereses especiales lucharán para detenernos, pero en la infantería no huimos de la pelea. En una democracia, ustedes deciden quién los va a representar, el patriota o el político. Únanse a nosotros. Y con ese anuncio comenzó la cuenta regresiva para el juicio político contra Donald Trump. Ya está corriendo el tic-tac del reloj. De hecho, como vieron, ya hay un plan en marcha, ya hay un nombre al frente, ya se armó la tormenta perfecta que en las próximas elecciones va a estar votando por no solo expulsar a Donald Trump, sino enjuiciarlo para que responda por los crímenes de los que se le acusan. Y el responsable de desatar todo esto, pues ustedes lo vieron, es Alexander Vindman, que es ex asesor de seguridad nacional. Fue el mismo que ayudó, de hecho, a enjuiciar a Trump por primera vez en el 2019. Bueno, pues ahora vuelve a la escena, no solamente con esta memoria de quien no olvida, sino con una promesa pública de que si llega al Senado por Florida, él mismo va a impulsar como primer acto el segundo impeachment, que en sí ya sería el tercero si no descartamos los de la administración anterior contra el presidente de los Estados Unidos, que está de vuelta, más hundido que la vez pasada en otros escándalos, que ya no se pueden tapar ni con banderas ni con discursos patrioteros. Y esa, amigos, pues es la promesa que está inaugurando este reloj en cuenta regresiva, que ya empezaron a moverse las fichas precisamente para el Congreso en las elecciones de término medio. Ya hay demócratas alineándose, republicanos también que están haciendo el control de daños, porque ahora sí esto se volvió una demanda nacional, tanto que ya lo están usando como bandera política. Y la promesa para que voten por él es poner la cabeza de Donald Trump en una pica en el Senado para que responda por sus crímenes. Fíjense bien, nadie se había atrevido hasta ahora a formalizarlo como una promesa de campaña. Nadie quería tocar la caja de Pandora, pero al final, después de las revelaciones que vimos esta semana de los archivos Epstein que fueron liberados por el Departamento de Justicia y la presión pública acumulada, pues ya no hay manera ni de disimular ni tampoco de contener el enojo de los estadounidenses que quieren que se haga justicia por los documentos que acaban de ser liberados, que sean investigados, que si no han sido corroborados, como dice el Departamento de Justicia, pues que se corroboren de una buena vez, que se siente en el banquillo de los acusados a los que están señalados ahí y que digan lo que a su derecho convenga, pero que de resultar culpable, pues se dicte una sentencia implacable. El problema es que para eso necesitarían, para enjuiciar al presidente de los Estados Unidos, pues primero hacerle un impeachment. Y cuidado con esto porque Alexander Vindman, el hombre que ustedes vieron
con esas insignias que no son de adorno. Él, de hecho, es un veterano. Hizo historia la vez pasada. Fue él quien, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, pues denunció la famosa llamada de Trump con el presidente Volodymyr Zelensky. Desde entonces, pues el mandatario presionó para que se investigara todo este asunto a cambio de ayuda militar. Y bueno, pues esa filtración fue de hecho el detonante del primer juicio político contra Trump, de su primer impeachment. En ese intento, pues no se logró destituir la vez pasada a Trump. Pero saben, en México tenemos un dicho, decimos que la tercera es la vencida. Y ahora ya se está poniendo esto sobre la mesa en un momento en donde la podredumbre de la corrupción del sistema político en la Casa Blanca está a niveles que no se habían visto. Y ahora pues Vindman regresa con más fuerza que nunca, regresa por supuesto con el respaldo popular. Su primer promesa de campaña de hecho es dinamita pura y es poner a Trump en el banquillo de los acusados. De lo demás ya se hablará, pero es el fervor de lo que los estadounidenses quieren. Y la gota que finalmente pues desbordó el vaso de agua es que esta vez, como ustedes saben, con esta liberación de la que hablábamos de más de 3 millones de documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia esta semana, el viernes pasado para ser concretos, y como dentro de esos archivos que ya están circulando por todos lados, pues aparece el nombre de Donald Trump una y otra vez. No son acusaciones menores, son acusaciones gravísimas y bueno, pues ahí están. Liberadas ya, listas de nombres, contactos, relatos que colocan a Trump no solamente como un amigo casual de Epstein, sino como parte del núcleo que rodeaba esta red de tráfico. El Departamento de Justicia ha sido muy insistente en decir que son acusaciones no corroboradas, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto, pero las acusaciones ahí están y por decirlo menos, merecen una investigación porque se menciona a Trump en vínculos no solamente con la red de trata de Epstein, también incluso hasta en fiestas en donde también se menciona al cártel de Sinaloa, imagínense ustedes. Y pues este tipo de menciones merecerían, repito, por decirlo menos, pues que si no hay una corroboración, pues se haga una investigación. Digo, si es falso, pues que se limpie su nombre. Pero si no lo es, pues que se dicte una sentencia. En todo caso, lo que no se puede hacer es darle carpetazo y meterlo en un cajón. ¿Cuál es el temor? Y lo más fuerte, pues es no solamente el hecho de que su nombre aparece una y otra vez, sino que no se puede decir que él no sabía o que no se acuerda o que solamente lo vieron una vez en una foto. No, ya hay demasiadas coincidencias aquí. Se cita su nombre demasiadas veces. Y en un país donde se han enjuiciado celebridades por mucho menos que eso, y hasta presidentes, porque si recuerdan ustedes el caso de Bill Clinton, en donde pues el caso Mónica Lewinsky, que Lewinsky pues era mayor de edad, y no se hablaba de algo que estuviera fuera del consentimiento de estos dos adultos. Este caso, estas acusaciones, repito, dicho por el Departamento de Justicia, que no son corroboradas, que no han sido investigadas, pues lo menos que requiere al involucrar menores de edad, pues es por lo menos una investigación seria y urgente. Y lo de los archivos Epstein no es el único motivo por el que se estaría planteando ya el juicio político contra Donald Trump. Ustedes vieron ahí en el anuncio de Vindman, de hecho, lo que menos se refiere es el tema de Epstein. Hay otros asuntos per se que ya estarían justificando el juicio político contra Donald Trump, porque desde que regresa pues se han acumulado muchísimos repertorios de decisiones ilegales o autoritarias que por supuesto violan la Constitución de los Estados Unidos, que en cualquier otro escenario pues hubiese sido más que suficiente en cualquier democracia para destituirlo. Miren, ¿por dónde comenzamos? A ver, no respetó la Constitución, ignora por completo las restricciones del Congreso, se lo pasa por el arco del triunfo, usurpa funciones que precisamente corresponden al poder legislativo en el tema arancelario, en el tema comercial, por supuesto, el tema de las tarifas unilaterales a países que históricamente han sido aliados de los Estados Unidos y que tuvo que pasar por mecanismos legislativos. Desató ataques militares contra naciones que no representan amenaza alguna a la seguridad de los Estados Unidos, todo por robar petróleo.
violó el mandato de consulta con el Congreso. Y la cereza del pastel, pues el caso de Venezuela, por supuesto, que no solamente participó activamente en el secuestro de un presidente, un traslado forzado del presidente Nicolás Maduro, sino que ahora, según audios filtrados de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues Estados Unidos habría amenazado de muerte a altos funcionarios chavistas para forzar un cambio de poder o doblarse ante las amenazas de Donald Trump para entregar el petróleo venezolano. Y una acusación más, que ahora muchos periodistas están diciendo que el gran beneficiario del producto de la venta de este lote de crudo de petróleo venezolano ni siquiera es Estados Unidos, sino que muchas de esas ganancias, según distintas investigaciones y acusaciones periodísticas, pues han ido a parar a cuentas de Donald Trump en Qatar. Y eso, amigos, pues ya no hablaría solo de una intervención, sino de extorsión a un nivel internacional mientras Trump está al frente. Entonces, sin sumarle a todo esto que rompió abiertamente compromisos con aliados de la OTAN, retirando tropas sin coordinación, desestabilizando regiones clave, amenazando militarmente a países aliados de la OTAN, Canadá, Europa, por supuesto, por completo, al amenazar a Dinamarca. Y no olvidemos, por supuesto, su desprecio sistemático por las instituciones. Es decir, no habría manera, amigos, de justificar todo el escándalo que, más allá de la estridencia, pues por supuesto que ha desencadenado una violación sistemática del Estado de Derecho que justificaría por demás un juicio político. Y cuando un presidente actúa como emperador, pues esta palabra, impeachment, un juicio político, pues deja de ser simbólica, ya se convierte en una necesidad. Y Vindman lo sabe, por eso lo está usando como bandera de campaña. Pero además, nótese que no solamente va a ser una bandera de campaña, lo va a cumplir. Y me parece que es la persona más indicada para prometer esto porque él ya lo hizo en la administración pasada de Donald Trump. Y este contexto pues le favorece muchísimo. Digo, a diferencia del 2019, hoy el Trump del 2019 es un santo comparado con el Trump de esta segunda administración. De las cosas que se le acusan en esta ocasión son mucho más graves que de la vez pasada, ¿no? La situación, por cierto, hoy es más frágil. Hoy hay senadores republicanos que ya no quieren pagar el costo de defender a Donald Trump. Los estadounidenses, ni siquiera los republicanos, quieren saber ni votar por los republicanos de nuevo, mientras Trump está en la silla, y las bases conservadoras que también están muy divididas. Todo el establishment, digamos, empresarial, pues comienza a alejarse de los republicanos, porque por muy republicanos que ellos quieran ser, los grandes hombres de negocio están perdiendo dinero mientras Trump está en la silla. Entonces es un suicidio no solo político, también es un suicidio económico para sus mismos negocios. Y ahora empieza a verse todo esto como una obligación no solo moral, sino también económica para esos grandes CEOs de no normalizar la corrupción y el daño económico que Trump le está haciendo al dólar, a las políticas económicas de los Estados Unidos. Y además hay una diferencia muy importante, que ya no es solamente una investigación abierta. Ahora estamos hablando de una promesa de acción directa por parte de alguien que conoce cuál es el proceso para iniciar un juicio político contra Trump, porque él fue el que lo inició la vez pasada y que tiene credibilidad precisamente para liderarlo. Este señor Vindman no es solamente un político que por primera vez se va a lanzar una elección. Tiene los contactos, tiene el respaldo. Si gana la elección en el Senado por Florida, que aunque muchos me vayan a decir a lo mejor aquí en el chat, se antoja difícil porque Florida es un lugar muy republicano. Bueno, ya lo veremos después de la caída tan brutal en las encuestas. Y si llega a ganar este señor, en el corazón de los republicanos, casi es un hecho que el juicio político de Donald Trump va a proceder, porque va a venir de Florida. Imagínense ustedes, de uno de los bastiones republicanos más duros. Florida también ha sido escenario, para mal, de todas las sorpresas de Donald Trump. Señalaba precisamente a la senadora Ashley Moody, el candidato, ahora demócrata, quien pues tiene que derrotar. No es invencible, de hecho tiene muchísimas críticas acumuladas por apoyar a Donald Trump, esta señora, por alinearse incondicionalmente con Trump. Y los republicanos de Florida han tomado esto como una traición. Hay un sector del electorado
que está harto ya de este fanatismo, que esta ocasión, en su gran mayoría, los republicanos de Florida a lo mejor no van a dejar de ser republicanos. No es que vayan a votar demócrata, es que van a votar en contra de Donald Trump por los demócratas. Entonces, aunque suene a lo mismo, en el resultado final el motivo es diferente. No es que vayan a convertirse a demócratas, sino que van a votar en contra de todo lo que convenga a Donald Trump para frenarlo. Y Vindman ya lo dijo en su anuncio de campaña. No va a ser política. Él va a iniciar la destitución de Donald Trump a través de un juicio político desde el primer día en que se siente. Y ese mensaje está calando muy duro. Porque ¿saben qué pasa? Que está causando mucha atracción entre los estadounidenses. Están comprando muy bien ese discurso. Por eso ya empezaron los ataques contra este señor en Fox News y en redes sociales, desde las cuentas oficiales, porque saben que los republicanos de Florida están de acuerdo con destituir a Donald Trump más temprano que tarde, porque si algo teme Trump es que se le enfrente precisamente a alguien así con pruebas en la mano, a quien Trump odia, porque repito, fue el que le inició el proceso de juicio político la vez pasado, y que ahora pues ya no va a ser un tema de venganza, es un tema de acumulación de abusos de poder que ya no se puede ignorar. Y no solamente lo está pidiendo con sed de revancha, lo está pidiendo junto con él periodistas, vimos el caso de Lemon esta semana, jueces, académicos, la sociedad, los mismos republicanos que están hartos de este autoritarismo sin freno. Y este juicio político no va a resolver todos los problemas, pero es el único mecanismo, lamentablemente, que hoy le queda a los Estados Unidos para que alguien que no respeta una sola norma de su país, pues tenga un freno y tenga su merecido. Por eso el reloj está corriendo en su contra, en contra de Donald Trump, de un proceso que podría arrancar oficialmente en las próximas semanas si se consiguen los votos para que este señor pues corra como candidato y inicie, por supuesto, en las intermedias un juicio político para Trump, si es que antes no le aplican la enmienda 25, que también es otra posibilidad que ya hemos analizado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.